La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Gracias al que hizo cielos y tierra, al que tuvo la bondad de habernos escogido, llamado, equipado y enviados a predicar la gracia que es en Cristo Jesús. El nuevo orden que trae victoria, salvación, esperanza, consuelo a la humanidad. Este orden lo establece el mismo Señor Jesucristo, llamado las buenas noticias. Las buenas noticias, las que dan vida, las que dan esperanza viva y eficaz, la que produce milagros y prodigios y maravillas. Y gracias por profetas, evangelistas, misioneros, pastores. Gracias por aquellos que Dios ha levantado para ser pregoneros de justicia sobre la faz de la tierra. No dudamos en ninguna manera de la gracia de Dios que está activa en el favor del perdido pecador. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 5. Venimos hablando ciertamente de cómo lidiar, cómo ser líder eficaz dentro de la viña del Señor. En la carta segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Aquí vemos al pastor llamado el apóstol Pablo, un hombre entregado a enseñar toda la verdad, y se las hacía recordar constantemente las enseñanzas que ya les había enseñado. En este caso, a la iglesia de Tesalónica les había ya instruido acerca de lo que es el rapto de la iglesia. Ya les había instruido que iba a aparecer el hombre de pecado, el anticristo. También les había instruido que millones de personas iban a ser arrastradas por el engaño y conducidos a una eternidad de condenación eterna por haber rechazado la verdad. Es lo que Pablo está recalcando en esta carta. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Les recordó diciendo, así que hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. Así que hermanos, les recalca, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Qué importante es atender el consejo de los pastores que Dios nos ha puesto. El tener pastores tras un púlpito es la manifestación de la gracia de Dios. Mayormente cuando ese hombre se le nota, sus acciones son correctas de acuerdo a lo establecido por Dios. Es una persona que se ve adorar, se ve una persona apta para enseñar, tiene la gracia para educar. Por lo tanto, hay que escucharlos, hay que aprender de ellos. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses, así que hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro Padre también, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia,
conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Servía además como factor unificador para que la comunión estuviera fundamentada en Cristo mismo, no para crear uniformidad, sino para que el Espíritu tuviera todos los elementos para profundizar la santidad, como lo enseña en Romanos capítulo 8, verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en vosotros, que no andamos conforme lo que es la carne, sino conforme al Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Nos dice a través de Gálatas capítulo 5, verso 16 y verso 25. No nos hagamos en este caso vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Al contrario, no debemos de ser envidiosos unos contra otros, sino que hay que amarnos entrañablemente, respetarnos y mantenernos en armonía. En Gálatas 5:26 dice claro Pablo: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Al contrario, como líderes tenemos que amarnos, entendernos, vivir armonizados, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esos son los líderes correctos, los que se ocupan del Espíritu y por lo tanto tienen vida y tienen paz. Pero los que se ocupan de la carne es muerte para ellos mismos. Es necesario que nosotros andemos constantemente en el Espíritu, es decir, conforme al Evangelio, para que el Evangelio ciertamente llegue a ser de impacto a los oyentes a través de nuestra buena conducta. Porque el ocuparnos de la carne como líder produce muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios de ninguna manera. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora bien, a la luz de las Santas Escrituras, en Filipenses capítulo 1, verso 9, verso 10 en adelante, Pablo dice: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Porque cuando el líder es preparado, es amoroso, es preparado en ciencia y en todo conocimiento, puede comprobarlo mejor a fin de ser sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Es lo que nos enseña Pablo en esta interesante carta. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que comprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, pero que también seáis llenos de frutos de justicias, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. En quinto lugar, quiero que aprendamos. Recuerde que el cuarto punto lo mencionamos en el programa de ayer. Hoy quiero referirme también a la conducción del rebaño hacia la madurez, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. La importancia de eso. Convendría entonces explicar
con un detalle preocupante en las iglesias desde la segunda mitad del siglo I. Ciertamente se apartaron de lo correcto muchas iglesias por seguir las enseñanzas gnósticas, mientras tanto que otros sí se afirmaron en las verdades supremas que Dios los encomió, los salvó, escribió sus nombres en el libro de la vida. Mientras tanto que la falsa ciencia fueron eliminados porque renunciaron a lo correcto, a lo verdadero, a lo justo, a lo puro. Y estos, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dijo Pablo, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo y aún no sabe, pero nada sabe, no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Por lo tanto, es necesario amar para ser conocido por Dios. En la carta de 1 de Corintios, capítulo 8, verso 1, 2 y 3. Y en Filipenses, capítulo 3, verso 17, nos dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Estos son los llamados gnósticos, los que se oponen a la cruz de Cristo. Pablo dice que estos, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero Pablo nos dice claramente que los que acudimos a amar a Dios y a servirle con rectitud, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo nuestro. Esto es lo más lindo. Nuestra partida de nacimiento está sentada en la alcaldía de los cielos. Entonces, Dios se propone, ciertamente, dice Pablo, que los que mantengamos nuestra vida íntegra, Él transformará este cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto es lo más lindo, que Dios tiene todo bajo control. Aunque es muy difícil reconstruir lo que sucedía en aquellos días en las distintas iglesias, pero ciertamente como en el tiempo de ahora, vemos tantos problemas, tantas dificultades por todos lados, refiriéndonos a todo tipo de ataque del diablo. Pero a pesar de todo, Dios está con aquellos que le amamos y le servimos. En medio de las luchas y pruebas, ahí está Dios para bendecirnos. Ahora bien, a la luz de las Santas Escrituras, podemos decir claramente que somos más que bienaventurados si nos mantenemos haciendo lo que Dios nos ordena en su santa palabra. En Colosenses capítulo 2, verso 20. Pues si habéis muertos con Cristo ciertamente seréis resucitados. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si viviésemos en el mundo, os sometéis a preceptos. Si nosotros nos metemos a los preceptos de los hombres, no estamos haciendo la voluntad del que nos escogió para predicar la palabra. Todas las reglas que se deben de poner dentro del rebaño son las establecidas por nuestro Señor, el dueño del rebaño. Porque algunos ponen reglas como estas: no manejes, ni gustes,
ni aun toques. Y otros ponen otras reglas que, Dios mío, no tienen nada que ver con la verdad. Por lo tanto, es necesario que toda regla, toda norma establecida en la congregación debe de ser de acuerdo a lo establecido por Dios. Como dice Pablo, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene grandes sorpresas maravillosas para todos los que le amamos. Por lo tanto, persistamos caminando por la senda estrecha, caminando hacia la meta de encontrarnos con el Señor de los señores para vivir para siempre. Ahora Pablo declara que Dios tiene grandes cosas preciosas, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido tampoco al corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le servimos. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios se encarga de escudriñarle ese corazón de nuestro gran Dios y extrae los propósitos, las esperanzas, las garantías para nuestra vida. Entonces, vemos en la carta segunda de Timoteo 3:16 que Dios desea que todo buen maestro se ocupe siempre de la lectura de la palabra de Dios. Porque en la lectura nuestra mente es renovada. En la lectura se nos abre más el panorama de las bendiciones que Dios tiene preparado. A través de las Escrituras, cuando las leemos, las meditamos, nuestra fe crece y tenemos altos y gloriosos alcances de forma sobrenatural. Esta es la razón por que un gran maestro le dice a uno de los jóvenes: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto es interesante, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si nosotros persistimos haciendo eso, Dios se manifiesta con toda potencia. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, aunque es imposible llegar a la infinitud de Dios, lo que el texto afirma es que el hombre de Dios llega a un momento de su crecimiento maravilloso, cuando debe sentirse libre de las ataduras de sus propias faltas, así como perfecto en el sentido físico significa crecido hasta la normalidad. Lo mismo es en términos espirituales. El dicho del apóstol Pablo a los filipenses: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Debemos sentirnos perfectos para Dios, de acuerdo a la obediencia que tenemos delante de Dios. Y el apóstol dice: yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa tiene que ser
nuestra disposición, proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, dice Pablo, también el Todopoderoso la va a revelar. Dios es un Dios que nos da paz en nuestro espíritu, tranquilidad, cuando andamos de acuerdo a los propósitos santos del Todopoderoso. Ahora bien, en Filipenses 3:15 y 16, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, no dudes de que también os lo revelará Dios. Por medio de estas verdades, espero que su corazón sea altamente bendecido. Pero en aquello a que hemos llegado, dice Pablo, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Porque si tenemos una misma regla todos, es decir, una misma ley que nos dirige, entonces debemos conducirnos todos haciendo lo que Dios nos ordena en la palabra. Eso nos mantendrá en una linda unidad, en armonía, en plena paz, y nos gozaremos constantemente. Esto apunta a destacar que todos los que se dan cuenta de que se encuentran en una carrera obedeciendo el supremo llamamiento de Dios, deberían manifestar una misma actitud de olvido para las cosas que quedan atrás, para evitar la claudicación entre dos pensamientos y lograr las demandas final. En la Biblia, el estado de inmadurez o a la aprobación, en cuanto la aprobación de la niñez, en cuanto a materia de discernimiento, es una deficiencia que refleja situaciones incompatibles a la vida de Dios. Por si no lo entendió, se lo digo más despacio y más claro. En la Biblia, el estado de madurez o la aprobación de la niñez en materia de discernimiento es una diferencia que refleja situaciones incompatibles a la vida de Dios. Por eso hay que acudir a prepararnos en la gloriosa palabra para transmitir correctamente la verdad de Dios. De modo que cuando Pablo hablaba de presentar perfecto a todo hombre, también reflejaba la lucha interna que vivía en la formación de discípulos que supieran lo que es abandonar el pasado con sus errores, sus glorias, con sus vicios, irregularidades para crecer hasta el punto en que Dios los pudiera utilizar. Esto nos enseña Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, verso 13 y verso 19. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos entre muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia, no ociosos de la justicia, sino siervos de la justicia. Siervos tiene que ver con apóstol, profeta, evangelista, misionero, pastor, maestro y diferentes cargos más. Todos somos llamados a ser siervos de la justicia. Una vez que fuimos libertados del pecado, hemos venido ahora a ser siervos de la justicia. Pablo, como humano,
les habló a todos los romanos posible, y esta misma carta sirve para nosotros. Y cierro con este interesante pasaje. Romanos capítulo 6, verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis de vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Muy bien, en un próximo estudio hablaremos de las reglas de liderazgo y así sucesivamente. Deseo que la poderosa gracia de Dios esté con ustedes. El anhelo es que usted sea una persona bendecido y prosperado en el ministerio. En cualquier área del ministerio, sea un laico, sea un pastor, un evangelista, donde Dios lo haya puesto en ese llamamiento santo, perfecto y glorioso. Que Dios le guarde y Dios le prospere. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.